Cuando mi propia hija me dijo que no podía ir a la fiesta de mi nieto porque su suegra quería ser la única abuela presente, sentí como si me hubieran arrancado el corazón. Pero cuando vieron quién llegó en mi lugar, la cara de satisfacción de Esperanza Morales se convirtió en puro terror, porque resulta que yo también sabía jugar el juego de las apariencias, solo que mejor que ellas. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Todo comenzó 3 meses antes, cuando Sofía me llamó con esa voz dulce que usaba cuando necesitaba algo importante. «Mami, necesito hablar contigo de algo muy especial», me dijo Sofía por teléfono, con ese tonito meloso que reconocía desde que tenía 5 años. Claro, pensé, aquí viene la petición de dinero disfrazada de momento emotivo. «Dime, hijita», respondí, aunque ya sabía hacia dónde iba esta conversación. Llevaba 32 años siendo madre de Sofía y podía predecir sus movimientos como si fuera un libro que había leído 1000 veces. Es sobre la fiesta de Mateo, sus 6 años, ¿te acuerdas? Queremos hacer algo realmente especial para él. Por supuesto que me acordaba. Era mi único nieto, el centro de mi universo desde que nació. Pero esperar que Sofía recordara fechas importantes sin ayuda era como esperar que lloviera hacia arriba. «Ya lo tengo todo pensado», continuó, sin esperar mi respuesta. «El salón de eventos Los Pinos, decoración temática de superhéroes, catering completo, animadores profesionales, hasta un castillo inflable gigante». Sonaba hermoso. También sonaba caro, muy caro. «¿Y cuánto costaría todo eso?», pregunté, aunque ya presentía la respuesta. «Bueno, mami, por eso te llamo. Necesitaríamos que nos ayudaras con 3,000 pesos. Sé que es mucho, pero es para Mateo, y solo cumple 6 años una vez en la vida. 3,000 pesos, casi la mitad de mi pensión mensual. Pero cuando se trataba de Mateo, mi resistencia se desvanecía como azúcar en agua caliente. «Sofía, sabes que por Mateo hago cualquier cosa», dije finalmente. «Mañana mismo hago la transferencia». «Ay, mami, te amo. Eres la mejor abuela del mundo. Mateo va a estar tan feliz». Después de colgar, me quedé mirando mi libreta de gastos. Tendría que ajustar el presupuesto, tal vez comer menos carne ese mes, postergar la reparación del refrigerador. Pero ver la sonrisa de Mateo valdría cada centavo. 2 semanas después, mientras tomaba café en la cocina, recibí otra llamada de Sofía. Esta vez, su voz sonaba diferente, más tensa. «Mami, hay un pequeño problema con la fiesta». «¿Qué tipo de problema?», pregunté, sintiendo cómo se me formaba un nudo en el estómago. «Es que, bueno, Esperanza dice que se siente incómoda con la idea de que haya 2 abuelas en la fiesta. Dice que puede confundir a Mateo, que necesita sentir que tiene una figura de abuela estable». Esperanza Morales, la suegra de Sofía, una mujer de 62 años que se había propuesto la misión personal de hacerme sentir invisible desde el día que conoció a mi hija. Rica, elegante y con la sutil crueldad de quien nunca ha tenido que preocuparse por el dinero. «Sofía, ¿qué estás diciendo exactamente?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Que tal vez sería mejor si no vinieras a la fiesta, solo esta vez, para evitar problemas». Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Pero fue lo que dijo después lo que realmente me destrozó. «Pero tu aportación económica sigue siendo súper importante, ¿eh?». Ahí estaba, la verdad desnuda y cruel. Mi dinero era bienvenido, pero mi presencia no. «Entiendo», dije con una voz que no reconocí como mía. «Entonces solo quieren mi dinero». «No es eso». «Mami, es que Esperanza está pagando la mitad también, y ella dice que como están en su casa». «¿En su casa?». «Bueno, sí. Al final decidimos hacer la fiesta en el Jardín de los Morales. Es más grande y tienen piscina». Más mentiras, más manipulación. La fiesta que yo estaba pagando, para el nieto que adoraba, se haría en casa de la mujer que me había declarado persona non grata. «Mami, ¿estás ahí?». «Aquí estoy», respondí, sintiendo cómo algo se endurecía dentro de mí. «Haré la transferencia hoy mismo». Pero cuando colgué, no me dirigí al banco. Me dirigí a mi libreta de contactos, buscando un número que no había marcado en 5 años. Un número que me haría sonreír por primera vez en semanas. El número que busqué era el de Alejandro Vargas, mi hermano menor,
el mismo que había hecho fortuna en bienes raíces y que vivía en la zona más exclusiva de la ciudad, el mismo al que no había hablado desde el funeral de mamá cuando nos peleamos por la herencia. Pero sobre todo, el mismo que había conocido a Sofía cuando era niña y que siempre había dicho que mi hija tenía tendencias aprovechadoras. En aquel entonces me había molestado. Ahora sabía que tenía razón. Carmen. Su voz sonó sorprendida cuando contestó. Han pasado años. 5 años, 3 meses, dije con precisión. Pero necesito pedirte un favor, Alejandro. Le conté toda la historia. La fiesta, los 3,000 pesos, la humillación de ser desinvitada, pero no desfinanciada. Alejandro escuchó en silencio y cuando terminé, se rió con esa risa seca que recordaba de nuestra juventud. Así que quieren tu dinero, pero no te quieren a ti, resumió. ¿Qué novedad? ¿Me vas a ayudar o no? Claro que sí, hermana, pero no como tú piensas. Alejandro me explicó su plan, y mientras lo escuchaba, sentí cómo se me dibujaba una sonrisa en la cara. Era diabólico, perfectamente legal y completamente justificado. 3 días después, hice la transferencia a Sofía como había prometido. Ella me mandó un mensaje de agradecimiento lleno de corazoncitos y besos. Me dieron ganas de vomitar, pero también hice algo más. Contraté a una persona muy especial para que asistiera a la fiesta como mi representante personal. Alguien que Esperanza Morales jamás esperaría ver en su perfecta casa. La mañana de la fiesta desperté con una extraña sensación de calma. Me preparé un desayuno especial, me vestí con mi ropa más elegante y me senté en la sala a esperar. A las 3 de la tarde, exactamente cuando comenzaba la fiesta, sonó mi teléfono. Señora Carmen, era la voz de Miguel, el chofer que había contratado. Acabamos de llegar. Debería ver la cara de la señora que nos abrió la puerta. ¿Y mi invitado especial? Está causando quite la sensación. Creo que va a necesitar ver esto con sus propios ojos. Me rió por primera vez en semanas. En camino. Porque resulta que yo también podía jugar el juego de las apariencias sociales. Solo que después de años de ver cómo funcionaba el mundo de Esperanza Morales, había aprendido exactamente qué botones presionar. 1 hora después, estaba estacionada frente a la casa de los Morales, observando desde la distancia cómo se desarrollaba el caos que había orquestado cuidadosamente. A través de la verja, podía ver a Esperanza corriendo de un lado a otro con la cara roja de pánico. Ricardo, el marido de Sofía, hablaba nerviosamente por teléfono. Y Sofía tenía la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que había subestimado gravemente a su madre. Pero lo mejor de todo era ver a Mateo, mi nieto adorado, absolutamente extasiado con su regalo especial. El regalo que ningún dinero podía comprar, pero que mi hermano Alejandro había hecho posible con una simple llamada telefónica. Mi teléfono sonó. Era Sofía. Mami, su voz temblaba entre la incredulidad y el pánico. ¿Qué has hecho? ¿Hacer? Respondí con la voz más inocente que pude. Solo asegurarme de que mi nieto tuviera una fiesta inolvidable. ¿No era eso lo que querían? Podía escuchar el murmullo de voces agitadas de fondo, el sonido de una fiesta que definitivamente no estaba siguiendo el script de Esperanza. Mami, ¿cómo conoces a Sebastián Reyes? Sebastián Reyes, el alcalde de la ciudad, el político más popular y poderoso de toda la región, el mismo que había llegado a la fiesta de Mateo en su limusina oficial, con su equipo de seguridad, y con un regalo que había hecho que todos los otros presentes parecieran de la tienda de a peso. Es una larga historia, hijita, dije, disfrutando cada segundo de su confusión. Y era verdad. Era una historia que comenzó hace 30 años, cuando Sebastián era un jovencito idealista que estudiaba Derecho y trabajaba de fin de semana en la pequeña fábrica de mi difunto esposo. El mismo jovencito al que ayudé cuando su familia atravesó problemas económicos, prestándole dinero para terminar sus estudios. El mismo que nunca olvidó esa ayuda y que había mantenido contacto conmigo todos estos años. Pero mami, el alcalde está aquí, en la fiesta de Mateo. Hay reporteros afuera, cámaras de televisión. ¡Qué maravilloso!, exclamé. Una fiesta de superhéroes con el superhéroe real de la ciudad. Mateo debe estar en las nubes. Escuché cómo Sofía le susurraba desesperadamente a alguien, probablemente a Ricardo. Luego volvió al teléfono. Esperanza está un poco abrumada. Abrumada. Qué manera tan elegante de decir histérica.
porque Esperanza Morales, la mujer que se preciaba de sus contactos sociales, acababa de descubrir que la vieja Carmen, la abuela indeseable, tenía conexiones que ella ni siquiera podía soñar. «Mami, ¿puedes venir? Esperanza quiere conocerte». «Ah, ¿ahora sí quiere conocerme?», pregunté, sin poder evitar una sonrisa. «¿Qué cambió de opinión? Por favor». «Mami, Sebastián está preguntando por ti. Dice que quiere presentarte a algunas personas importantes que vinieron con él». Por supuesto que quería. Sebastián siempre había sido un hombre agradecido, y yo sabía que este momento llegaría algún día. Solo no esperaba que fuera tan deliciosamente oportuno. «Dile a Esperanza que estaré ahí en 15 minutos», dije finalmente. «Y Sofía, espero que me recibas apropiadamente. Al fin y al cabo, soy la abuela de Mateo». «Sí, mami, por supuesto». Cuando llegué a la casa de los Morales, la escena era exactamente lo que había imaginado. Reporteros de 2 canales locales entrevistaban a invitados. Niños corrían emocionados por el jardín, ahora vigilado discretamente por agentes de seguridad. Y en el centro de todo, Sebastián Reyes cargaba a Mateo en sus brazos mientras le explicaba cómo funcionaba su reloj oficial. Pero lo que más disfruté fue ver a Esperanza. La mujer que una hora antes me consideraba un estorbo social, ahora me esperaba en la puerta principal con una sonrisa tan falsa que dolía mirarla. «Carmen», dijo con voz temblorosa, «qué sorpresa tan maravillosa». «Hola, Esperanza», respondí con calma. «Gracias por permitirme celebrar el cumpleaños de mi nieto en tu hermosa casa». Sus ojos se llenaron de lágrimas de humillación, pero no podía decir nada. No delante de las cámaras, no delante de sus vecinos ricos que la observaban con nueva curiosidad. Sebastián se acercó a nosotras, todavía cargando a Mateo. «Doña Carmen», exclamó con genuino afecto. «¿Cuánto tiempo sin verla?». Me abrazó con el cariño de un hijo, y pude sentir cómo Esperanza se desplomaba internamente a mi lado. «Sebastián querido», dije, acariciando la cabeza de Mateo, «gracias por venir a celebrar con nosotros. No me perdería el cumpleaños del nieto de la mujer que cambió mi vida», respondió en voz alta, perfectamente audible para todos los presentes. Y ahí fue cuando supe que había ganado. No solo la batalla de esa tarde, sino la guerra completa. El resto de la fiesta fue una obra maestra de incomodidad social. Esperanza, que había planeado ser la reina indiscutible de la tarde, se encontró relegada al papel de anfitriona secundaria, mientras yo me convertía en el centro de atención sin siquiera intentarlo. Sebastián me presentó a 3 empresarios importantes que habían venido con él, 2 concejales y la esposa del gobernador, quien resultó ser una mujer encantadora con una risa contagiosa. Cada presentación era un clavo más en el ataúd de la arrogancia de Esperanza. «Doña Carmen fue mi ángel guardián cuando era joven», le contaba Sebastián a cada persona nueva. «Sin ella, jamás habría terminado la universidad». Mateo, por su parte, estaba viviendo el mejor día de su vida. No solo tenía al alcalde cargándolo y jugando con él, sino que había llegado un fotógrafo profesional que documentaba cada momento. El niño me buscó entre la multitud y corrió hacia mí con los brazos extendidos. «Abuela Carmen, mira todo lo que trajo el señor Sebastián». Me agaché para recibirlo, sintiendo cómo se me llenaba el corazón. Este momento, este abrazo, valía todos los 3,000 pesos y toda la humillación previa. «¿Te gusta tu fiesta, mi amor?», le pregunté. «Es la mejor fiesta del mundo». «Pero abuela, ¿por qué la señora Esperanza está llorando?». Miré hacia donde señalaba Mateo. Efectivamente, Esperanza estaba en una esquina del jardín, secándose discretamente los ojos con un pañuelo mientras hablaba por teléfono. Probablemente cancelando las citas que había planeado para presumir las fotos de su fiesta exitosa. «Tal vez se emocionó mucho viendo lo feliz que estás», le dije a Mateo, aunque ambos sabíamos que no eran lágrimas de alegría. Sofía se acercó a nosotros, con una expresión que no había visto en años, respeto mezclado con algo que podría haber sido admiración. «Mami», dijo en voz baja, «tenemos que hablar». «Ahora no, hijita. Estoy disfrutando la fiesta de mi nieto». «Mami, por favor, necesito explicarte». La interrumpí con una sonrisa que había perfeccionado durante décadas de ser madre. «Sofía, hay pocas cosas que explicar. Me pagaste 3,000 pesos para financiar esta fiesta.
Luego me dijiste que no podía venir porque incomodaría a Esperanza. Yo encontré una manera de estar presente sin incomodar a nadie. ¿No es exactamente lo que querías? Su cara se descompuso. ¿No era eso lo que... ¿Qué querías exactamente?, pregunté, manteniendo el tono casual mientras Mateo jugaba con los botones de mi blusa. ¿Querías mi dinero y mi ausencia? Ya lo tuviste. ¿Querías que Esperanza se sintiera cómoda siendo la única abuela importante? Bueno, ahora sabe exactamente qué tan importante es cada una de nosotras. Un reportero se acercó a nosotras con una sonrisa profesional. Disculpe, ¿es usted la abuela del cumpleañero? Soy Carmen Vargas, una de las abuelas de Mateo, respondí con elegancia. ¿Y cómo conoce al alcalde Reyes? Sebastián trabajó para mi difunto esposo hace muchos años. Digamos que nuestra familia siempre ha creído en invertir en el futuro de los jóvenes talentosos. Sofía me miraba con los ojos muy abiertos. Esta versión de su madre, la mujer que manejaba entrevistas improvisadas con la gracia de una primera dama, era completamente nueva para ella. El reportero siguió con sus preguntas, y yo respondí con la confianza de alguien que había aprendido a navegar situaciones difíciles durante décadas. Cuando terminó la entrevista, el hombre se alejó, claramente impresionado. «Mami», susurró Sofía, «¿desde cuándo sabes hablar así?» «Desde que tengo 60 años de experiencia en la vida». «Mijita, solo que nunca me habías dado la oportunidad de demostrarlo». La fiesta continuó hasta el atardecer. Cuando finalmente llegó la hora de partir, Sebastián se despidió de mí con otro abrazo cariñoso. «Doña Carmen, me dio mucha alegría verla de nuevo, y este nieto suyo es extraordinario. Gracias, Sebastián, por todo. No, gracias a usted, por recordarme de dónde vengo y por enseñarme que la verdadera clase no tiene nada que ver con el dinero». Miró significativamente hacia donde Esperanza seguía llorando en silencio. Cuando la comitiva oficial se retiró y los invitados comenzaron a dispersarse, me encontré sola en el jardín con Sofía. Esperanza había desaparecido dentro de la casa, probablemente para evitar más humillación pública. «Mami», comenzó Sofía con voz temblorosa, «lo siento mucho». «¿Qué sientes?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Siento haberte tratado como si fueras menos importante que Esperanza. Siento haberte usado para el dinero. Siento...» Su voz se quebró. «Siento haber olvidado quién eres realmente». Miré a mi hija, esta mujer de 32 años, que a veces todavía parecía una niña perdida, y por primera vez en meses sentí algo más que decepción hacia ella. «Sofía», dije suavemente, «espero que hayas aprendido algo hoy». «¿Qué?». «Que nunca subestimes a tu madre». Los días siguientes a la fiesta fueron reveladores de maneras que no esperaba. La historia del alcalde celebrando el cumpleaños de Mateo había salido en 3 periódicos locales y había sido tema de conversación en toda la ciudad. De repente, me encontré recibiendo llamadas de personas que no había escuchado en años. Pero la llamada más importante llegó el martes por la mañana. «Señora Vargas». Era una voz femenina desconocida. «Soy Patricia Mendoza, del Canal 7. Nos gustaría invitarla a nuestro programa matutino para hablar sobre la importancia del respeto hacia los adultos mayores». Me rió ante la ironía. Una semana antes, ni siquiera podía conseguir respeto en la fiesta de mi propio nieto. Ahora querían que fuera portavoz de los derechos de los mayores. «¿Por qué yo?», pregunté. Su historia ha resonado mucho con nuestros televidentes. Una mujer que mantuvo su dignidad y encontró una manera inteligente de lidiar con una situación injusta. Creemos que tiene mucho que compartir. Acepté la invitación porque me di cuenta de que tenía algo que decir, no solo sobre mi situación, sino sobre todas las mujeres de mi edad que habían sido relegadas, subestimadas o tratadas como si su única función fuera financiar la vida de otros. El programa se transmitió el viernes por la mañana. Hablé sobre la importancia de valorar la experiencia, sobre cómo los adultos mayores seguimos siendo personas con sentimientos y dignidad, y sobre la diferencia entre ser generosos y ser utilizados. ¿Qué consejo le daría a otros padres o abuelos que se encuentren en situaciones similares?, me preguntó la conductora. Que recuerden su propio valor, respondí mirando directamente a la cámara. Que entiendan que el amor no se demuestra permitiendo que te falten el respeto, y que nunca, jamás, permitan que otros los hagan sentir invisibles. Después del programa, mi teléfono no paró de sonar.
mensajes de apoyo, historias similares, invitaciones a charlas en centros para adultos mayores. Pero la llamada que más me impactó fue la de una mujer llamada Elena. «Señora Vargas», me dijo llorando, «vi su programa esta mañana. Mi hijo y su esposa llevan años tratándome exactamente como Esperanza la trató a usted. Después de escucharla, tomé valor y les dije que las cosas tenían que cambiar. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la semana más extraña de mi vida, recibí una visita inesperada. Era Sofía, pero esta vez venía acompañada de Mateo y de Ricardo. «Mami», dijo Sofía sin preámbulos, «vinimos a disculparnos, formalmente». «No necesitas». «Sí necesito», me interrumpió. «Necesito que sepas que he estado pensando toda la semana en lo que pasó, y me di cuenta de algo terrible. Me había convertido en alguien que no me gusta». Ricardo dio un paso adelante. «Señora Carmen, yo también necesito disculparme. Permití que mi madre la tratara de manera inaceptable. Eso no va a volver a pasar». «¿Y Esperanza?», pregunté curiosa. «Mi madre está reflexionando», dijo Ricardo diplomáticamente. «Ha decidido tomarse unas vacaciones en casa de mi hermana en Guadalajara para pensar las cosas». Mateo corrió hacia mí y me abrazó las piernas. «Abuela Carmen, ¿es verdad que saliste en la televisión?» «Sí, mi amor». «¡Qué padre! Ahora tengo la abuela más famosa de toda la escuela». Sofía se sentó a mi lado en el sillón. «Mami, hay algo más. Ricardo y yo hemos estado hablando y queremos que sepas que a partir de ahora, todas las decisiones familiares importantes se van a tomar contigo incluida. No más exclusiones, no más mejor que no venga. Eres parte de esta familia, punto. Y en cuanto al dinero», agregó Ricardo, «vamos a devolverle los 3,000 pesos. No está bien que usted pague por una fiesta a la que casi no la dejan venir». «No es necesario», dije, aunque el gesto me tocó el corazón. «Sí es necesario», insistió Sofía. «Es necesario para nosotros. Necesitamos demostrarle que entendimos el mensaje». Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi terraza con una taza de té y pensé en todo lo que había pasado. Una semana antes me sentía invisible e irrelevante. Ahora tenía una plataforma pública, el respeto renovado de mi familia y algo que no había tenido en años, la certeza de que nadie volvería a subestimarme. Mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Hermana, vi el programa. Estoy orgulloso de ti. ¿Crees que sea hora de que hablemos como familia de nuevo?» Le respondí inmediatamente. «Ven a cenar el domingo. Tenemos mucho de qué hablar». Porque al final había aprendido algo valioso. A veces hay que crear un poco de caos para restaurar el orden correcto. Y a veces la mejor venganza no es la crueldad, sino simplemente mostrarle al mundo exactamente quién eres. La semana siguiente, cuando Esperanza regresó de Guadalajara, me encontró en el supermercado. Se acercó a mí con paso vacilante. «Carmen», dijo en voz baja, «creo que tú y yo necesitamos tener una conversación». Sonreí y acomodé mi carrito de compras. «Esperanza», respondí con calma, «creo que ya tuvimos esa conversación. Fue muy instructiva, pero esa, como dicen, es una historia para otro día». 2 semanas después de mi aparición televisiva, la vida había tomado un rumbo que jamás imaginé. Mi teléfono sonaba constantemente con invitaciones para dar charlas. Mi buzón de correo se llenaba de cartas de apoyo. Y por primera vez en años, me sentía verdaderamente útil. Pero como dice el dicho, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. La llamada que cambiaría todo llegó un martes por la tarde, mientras preparaba la cena. Era Ricardo, y su voz sonaba extraña, tensa. «Señora Carmen, ¿podría venir a la casa? Tenemos una situación». «¿Qué tipo de situación?», pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. «Es mejor que lo vea usted misma, pero prepárese para algo desagradable». 40 minutos después, estaba tocando el timbre de la casa de Sofía. Ricardo abrió la puerta con una expresión que no había visto nunca, una mezcla de vergüenza y furia contenida. «¿Dónde está Sofía?», pregunté. «En la sala, con visitas». Me dirigí hacia la sala y me detuve en seco. Sentada en mi sillón favorito, como si fuera la dueña de la casa, estaba Esperanza Morales. Pero no venía sola. A su lado había un hombre elegante de unos 50 años, con traje caro y maletín de cuero. «Carmen», dijo Esperanza con una sonrisa que me heló la sangre. «Qué bueno que llegaste.
Te presento a mi cuñado, Arturo Morales. Es abogado. Sofía estaba sentada al borde del sofá, con cara de haber llorado. Mateo no estaba por ningún lado, lo cual me tranquilizó y me preocupó al mismo tiempo. «Mateo, ¿dónde está?», fue lo primero que pregunté. «En casa de mis padres», respondió Ricardo rápidamente. «Pensamos que era mejor». Arturo Morales se puso de pie y me extendió una tarjeta. «Señora Vargas, soy abogado especializado en Derecho Familiar y Protección de Menores». Protección de menores. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanadas de alarma. «¿De qué se trata esto?», pregunté, manteniendo la calma aunque por dentro sentía como si estuviera en caída libre. Esperanza cruzó las piernas con satisfacción evidente. Se trata de proteger a Mateo de influencias inapropiadas. ¿Perdón? Arturo abrió su maletín y sacó una carpeta llena de papeles. «Señora Vargas, hemos estado revisando los acontecimientos recientes, su comportamiento en la fiesta de cumpleaños, su aparición mediática subsecuente y ciertos patrones de conducta que nos preocupan». «¿Patrones de conducta?», repetí, sintiendo cómo la incredulidad se convertía en indignación. «El uso de contactos políticos para manipular eventos familiares», continuó el abogado con voz monótona. «La búsqueda de atención mediática a expensas de la privacidad familiar. Y lo más preocupante, el uso de un menor de edad para obtener beneficios públicos y sociales». Me quedé muda. Estaban convirtiendo mi momento de dignidad recuperada en algo sórdido y manipulador. Sofía finalmente habló, con voz apenas audible. «Mami, ellos dicen que usaste a Mateo para vengarte de Esperanza, que trajiste al alcalde solo para humillarla públicamente». «¿Y tú qué dices, Sofía?», pregunté, mirándola directamente a los ojos. «¿Tú qué crees?». Mi hija no pudo sostenerme la mirada. Esperanza se acomodó en el sillón como un gato satisfecho. «Carmen, nadie está cuestionando tu amor por Mateo, pero tu comportamiento reciente sugiere cierta inestabilidad emocional». «¿Inestabilidad emocional?». «Una mujer de tu edad que de repente busca protagonismo, que utiliza conexiones del pasado para causar escenas públicas, que aparece en televisión lavando trapos sucios familiares». Arturo enumeraba cada punto como si fuera evidencia en un juicio. Y entonces entendí. No se trataba de proteger a Mateo, se trataba de silenciarme, de asegurar que nunca volviera a humillar públicamente a Esperanza Morales. «¿Qué es exactamente lo que quieren?», pregunté con frialdad. Arturo me entregó un documento, un acuerdo de convivencia familiar. Establece límites claros en cuanto a su participación en eventos familiares, restricciones sobre discusiones públicas de asuntos privados y supervisión apropiada durante las visitas con el menor. Supervisión, como si fuera una delincuente. Leí el documento rápidamente. Era una obra maestra de humillación legal disfrazada de protección familiar. Básicamente, me convertiría en una abuela de segunda clase, permitida solo bajo supervisión y con temas de conversación preaprobados. ¿Y si no firmo? La sonrisa de Esperanza se hizo más amplia. «Entonces tendremos que considerar medidas más formales». «¿Como cuáles?». «Orden de restricción», dijo Arturo sin pestañear, «por acoso familiar y uso indebido de un menor para beneficio personal». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo parecía estar luchando contra algo internamente. Sofía seguía sin poder mirarme, y yo me di cuenta de que acababa de caminar directamente hacia una emboscada perfectamente orquestada. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», pregunté finalmente. «Hasta mañana al mediodía», respondió Arturo, guardando los papeles. «Después de eso, procederemos por la vía legal». Cuando se fueron, me quedé sola con Sofía y Ricardo. El silencio era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. «¿Ustedes sabían de esto?», pregunté. Ricardo negó con la cabeza vigorosamente. «Esperanza llegó esta mañana con él. Dijo que era una visita sorpresa». «¿Y tú, Sofía?». Mi hija finalmente levantó la vista. «Mami, yo no sé qué pensar. Todo ha sido tan intenso». Me senté a su lado y tomé sus manos. «Hijita, ¿realmente crees que usé a Mateo?». «No sé, mami. Solo sé que todo era más simple antes». «Más simple». «Sí. Supongo que era más simple cuando yo era invisible y sin voz». Esa noche, de regreso en mi casa, me senté a la mesa de la cocina con el documento de Arturo extendido frente a mí. Cada párrafo era un insulto disfrazado de legalidad,
Cada cláusula, una cadena diseñada para mantenerme en mi lugar. Pero mientras leía, algo comenzó a hervir dentro de mí. No era solo indignación, era determinación pura. Porque Esperanza Morales acababa de cometer un error fundamental. No me conocía realmente, y estaba a punto de descubrir que una mujer que había criado a una hija, enterrado a un esposo y sobrevivido 60 años de vida, no se rendía tan fácilmente. Tomé mi teléfono y marqué un número. «Alejandro», dije cuando contestó, «necesito que vengas. Es hora de que Esperanza conozca a toda la familia Vargas». Alejandro llegó a las 8 de la mañana siguiente con 2 tazas de café de su cafetería favorita y una sonrisa que no veía desde nuestra juventud. «Hermana», dijo, sentándose a la mesa de la cocina, «cuéntame todo». Le mostré el documento y observé cómo su expresión pasaba de curiosidad a incredulidad, y finalmente a una furia fría que reconocí de nuestro padre. ¿Esta mujer realmente cree que puede intimidarte legalmente? Aparentemente sí. Y lo peor es que Sofía parece estar considerando que tal vez tengan razón. Alejandro leyó cada página cuidadosamente, deteniéndose en ciertas cláusulas. «Carmen, esto no es solo intimidación, es una declaración de guerra. ¿Qué quieres decir? Mira la cláusula 7, restricción de contacto no supervisado con el menor. Y la cláusula 12, prohibición de discusión pública de asuntos familiares. Están tratando de silenciarte completamente». Tomé un sorbo de café, sintiendo cómo la cafeína se mezclaba con mi determinación. Pues van a llevarse una sorpresa. ¿Qué tienes en mente? Primero, necesito saber exactamente con quién estamos lidiando. Arturo Morales no parecía el típico abogado de familia. Parecía más corporativo. Alejandro sonrió de esa manera que solía significar problemas para nuestros padres cuando éramos niños. «Déjame hacer algunas llamadas». Mientras Alejandro usaba su red de contactos empresariales, yo me dediqué a hacer mis propias investigaciones. Llamé a 3 amigas del grupo de oración, 2 vecinas y mi antigua compañera de trabajo en el banco. En 2 horas tenía un perfil bastante completo de la familia Morales. Cuando Alejandro regresó, ambos habíamos descubierto cosas interesantes. «Tu presentimiento era correcto», dijo, sentándose con aire triunfal. «Arturo Morales no es abogado familiar. Es especialista en derecho corporativo y tiene fama de usar tácticas intimidatorias para resolver disputas comerciales. ¿Y por qué aceptaría un caso familiar? Porque no es un caso familiar. Es un favor personal a su cuñada». Eso explicaba mucho. Esperanza había convertido nuestro conflicto familiar en una guerra legal personal. «¿Qué averiguaste tú?», preguntó Alejandro. Abrí mi libreta donde había anotado todo. «Los Morales no son tan perfectos como les gusta aparecer. Esperanza estuvo casada antes. Se divorció porque su primer marido la acusó de manipulación financiera. Su actual marido, Fernando, ha tenido problemas con Hacienda por declaraciones dudosas. Y lo más interesante, hice una pausa dramática. Su hijo mayor, el hermano de Ricardo, acaba de perder su trabajo por acoso laboral». Alejandro silbó bajito. «Una familia con muchos secretos». «Exacto. Y Esperanza parece tener el patrón de usar la intimidación legal cuando las cosas no salen como ella quiere». Mi teléfono sonó. Era Sofía. «Mami, ¿has decidido algo sobre el documento?» «Sí, hijita. He decidido». «¿Vas a firmarlo?» «Voy a hacer algo mejor. Voy a la casa a las 11, 1 hora antes del límite. Quiero hablar con todos, incluida Esperanza». «Mami, no sé si es buena idea». «Sofía, durante 32 años he respetado todas tus decisiones, incluso cuando no estaba de acuerdo. Ahora necesito que respetes la mía». A las 11 en punto estaba tocando el timbre, pero esta vez no venía sola. Alejandro me acompañaba, vestido con su mejor traje y portando su propio maletín de cuero. Ricardo abrió la puerta y su sorpresa fue evidente. «Señora Carmen, no esperábamos que trajera compañía», completé. «Ricardo, te presento a mi hermano Alejandro Vargas. Él también tiene algo que decir sobre esta situación». Entramos a la sala donde Esperanza ya estaba instalada con Arturo. Su expresión de confianza se tambaleó ligeramente al ver a Alejandro. «Buenos días», dijo Alejandro con cortesía profesional. «Soy Alejandro Vargas, hermano de Carmen y director de Desarrollos Inmobiliarios del Pacífico». El nombre de la empresa causó el efecto deseado.
Desarrollos Inmobiliarios del Pacífico era una de las constructoras más importantes de la región. Arturo se puso de pie automáticamente. En el mundo de los negocios, todos conocían a Alejandro Vargas. Señor Vargas, es un honor. No sabía que Carmen tenía familia con recursos. Terminó Alejandro suavemente. Sí, tendemos a ser discretos sobre eso. Me senté en el sillón donde la semana anterior Esperanza había tratado de humillarme. Esta vez, ella se veía considerablemente menos cómoda. Esperanza, dije con calma, he revisado tu propuesta. Es interesante. ¿Vas a firmar?, preguntó, aunque su voz había perdido algo de su seguridad anterior. No. El silencio fue total. Arturo se aclaró la garganta. Señora Vargas, como le expliqué ayer, como me explicó ayer, lo interrumpí. Ustedes creen que pueden intimidarme legalmente, pero hay algo que no consideraron. Alejandro abrió su maletín y sacó una carpeta considerablemente más gruesa que la de Arturo. Mi hermana no es solo la abuela de Mateo, dijo con voz tranquila pero firme. También es accionista minoritaria de una empresa que maneja las hipotecas de aproximadamente el 40% de las viviendas en esta zona de la ciudad. Esperanza se puso pálida. ¿Qué está insinuando? No insinúo nada, continuó Alejandro. Estoy diciendo claramente que cualquier acción legal frívola contra mi hermana será respondida con una demanda por difamación, acoso legal y uso indebido del sistema judicial. Arturo intentó recuperar el control de la situación. Señor Vargas, ¿esto es un asunto familiar? ¿Familiar? Alejandro sonrió fríamente. Ustedes convirtieron esto en un asunto legal en el momento que trajeron contratos y amenazas de órdenes de restricción. Sofía, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Mami, ¿es verdad? ¿Eres accionista de una empresa inmobiliaria? Es una larga historia, mijita. Una que involucra las pólizas de seguro de vida de tu papá y algunas inversiones inteligentes que hice después de que murió. La verdad era que nunca había hablado de dinero con Sofía porque no quería que se sintiera presionada, ni que Ricardo se sintiera incómodo. Pero Esperanza había cambiado las reglas del juego. También, continuó Alejandro, resulta que mi departamento legal está muy interesado en revisar las prácticas comerciales de ciertos individuos que usan tácticas intimidatorias contra personas mayores. Miró directamente a Arturo. ¿Sabía que el Colegio de Abogados toma muy en serio las quejas sobre uso indebido de la profesión legal para asuntos personales? La cara de Arturo pasó de bronceado profesional a gris pálido en cuestión de segundos. Esperanza se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo. No voy a permitir que...» ¿Que qué?, pregunté, levantándome también. ¿Que defienda mi derecho a ser parte de la vida de mi nieto? ¿Que use los mismos recursos legales que ustedes querían usar contra mí? Por primera vez desde que la conocía, Esperanza Morales no tenía nada que decir, pero yo aún no había terminado. «Hay algo más», dije, dirigiéndome directamente a Esperanza. «Algo que creo que todos deberían saber». Saqué de mi bolsa una carpeta que había preparado esa mañana. No era tan gruesa como la de Alejandro, pero contenía información igual de explosiva. ¿Sabes qué es lo bonito de tener amigas de toda la vida?, pregunté retóricamente. Que conocen historias, muchas historias. Esperanza se sentó lentamente, como si presintiera lo que venía. Por ejemplo, la historia de por qué realmente te divorciaste de tu primer marido, Miguel Hernández. La sangre se le fue del rostro. Eso no tiene nada que ver con... ¿No? Abrí la carpeta. Según los registros públicos del juzgado familiar, Miguel te acusó de manipular las finanzas familiares, de usar amenazas legales contra su familia y de intentar alejar a sus hijos de sus abuelos paternos. Arturo parecía cada vez más incómodo. Ricardo miraba a su madre con una expresión que nunca había visto en él. También está la historia de por qué tu hijo mayor, Fernando Jr., perdió realmente su trabajo el mes pasado. Carmen, basta, dijo Esperanza con voz temblorosa. ¿Basta? ¿Como cuando tú decidiste que bastaba de que yo fuera parte de la vida de mi nieto? Continué leyendo. Fernando Jr. fue despedido por crear un ambiente laboral tóxico, específicamente por usar amenazas e intimidación contra compañeros de trabajo que no se sometían a su autoridad. Sofía se cubrió la boca con la mano. Ricardo parecía estar procesando información que explicaba muchas cosas sobre su familia política. Y luego está tu actual situación financiera, agregué, sacando otro documento.
¿Sabías, Sofía, que la casa de los Morales tiene una segunda hipoteca desde hace 8 meses? ¿Y que Fernando Senior debe al SAT una cantidad considerable en impuestos atrasados? Esperanza se puso de pie tambaleando. ¿Cómo te atreves a investigar mi vida privada? De la misma manera que tú te atreviste a amenazar la mía, respondí con calma. ¿O creías que solo tú podías jugar ese juego? Alejandro intervino con voz profesional. Esperanza, permíteme explicarte algo sobre intimidación legal. Funciona solo cuando la otra parte no tiene recursos para defenderse. Mi hermana no solo tiene recursos, sino que tiene familia que está dispuesta a usarlos. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente Esperanza, con toda su arrogancia anterior evaporada. Queremos exactamente lo que tú querías y un acuerdo, dije, sacando mi propio documento. Pero este es mi versión. Le entregué las hojas que había preparado con ayuda de Alejandro. Se llama Acuerdo de Respeto Mutuo y Convivencia Familiar, expliqué mientras ella leía. Establece que todas las decisiones importantes sobre Mateo serán tomadas por sus padres, sin interferencia de abuelas, que todas las abuelas tendrán el mismo nivel de acceso y respeto, y que cualquier futura disputa se resolverá a través de mediación familiar, no intimidación legal. Pero también, agregó Alejandro, establece consecuencias claras para violaciones futuras del acuerdo. Arturo finalmente encontró su voz. ¿Qué tipo de consecuencias? Si cualquier parte usa nuevamente tácticas legales intimidatorias contra otra parte, la víctima tendrá derecho a compensación por daños emocionales, costos legales y gastos relacionados, leyó Alejandro del documento. Y si alguien trata de limitar o controlar el acceso de una abuela al menor sin justificación legal válida, continué, esa persona será considerada en violación del acuerdo y sujeta a las consecuencias correspondientes. Esperanza terminó de leer y miró a Arturo, pero él ya estaba guardando sus papeles. Señora Morales, dijo con voz tensa, creo que este asunto ha escalado más allá de mi área de especialización. Le recomiendo que consulte con un abogado familiar si desea continuar. En otras palabras, se estaba deslindando del barco que se hundía. Ricardo, que había permanecido callado durante todo el intercambio, finalmente habló. Mamá, le dijo a Esperanza, creo que ha llegado el momento de que firmemos el acuerdo de la señora Carmen. ¿Qué? Esperanza se volvió hacia él con incredulidad. Has escuchado todo lo que se ha dicho aquí, y francamente, estoy cansado de que uses a mi familia para tus propios conflictos. Sofía asintió lentamente. Mami, me dijo, lo siento mucho. Permití que me convencieran de que había algo malo en lo que hiciste, cuando en realidad solo estabas defendiendo tu dignidad. Me senté al lado de mi hija y tomé sus manos. Hijita, todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y corregirlos. Esperanza miró alrededor del cuarto, buscando apoyo que ya no existía. Incluso Arturo había terminado de empacar y se dirigía hacia la puerta. ¿Y si no firmo?, preguntó con un último vestigio de desafío. Alejandro sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado en décadas de negociaciones comerciales. Entonces, el lunes por la mañana, mi departamento legal presentará una demanda contra usted y su cuñado por acoso legal contra una persona de la tercera edad. El martes comenzaremos una auditoría de todas las propiedades en las que su esposo tiene deudas fiscales. Y el miércoles... Está bien, interrumpió Esperanza rápidamente. Firmaré. Pero mientras todos nos preparábamos para firmar el documento, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señora Carmen Vargas? Era una voz femenina joven. Sí, ¿quién habla? Soy María Elena Restrepo, reportera del periódico La Verdad. Tenemos información sobre usted que creemos que debería conocer. Se me heló la sangre. En medio de toda esta confrontación, había olvidado que mi aparición mediática había atraído atención no deseada. ¿Qué tipo de información?, pregunté, alejándome del grupo. Información sobre su situación financiera actual y ciertas discrepancias en las declaraciones que ha hecho públicamente. Colgué el teléfono con la mano temblorosa. Esperanza, que había estado observando mi cara durante la llamada, sonrió por primera vez en 1 hora. ¿Problemas, Carmen?, preguntó con malicia renovada, porque aparentemente la guerra estaba lejos de terminar. La llamada del periódico había cambiado toda la dinámica en la habitación. Esperanza recuperó su confianza como un depredador que olfatea sangre.
¿Sabes qué es lo curioso de convertirse en figura pública? Me dijo con una sonrisa venenosa. Que pierdes tu privacidad. ¿De qué hablas?, preguntó Sofía, pero yo ya estaba empezando a entender. Tu mamá, continuó Esperanza dirigiéndose a Sofía, no ha sido completamente honesta sobre su situación. ¿Sabías que es dueña de propiedades valoradas en más de 2 millones de pesos? El silencio en la sala era ensordecedor. Sofía me miró con confusión. Mami, ¿es cierto? La pregunta que había temido durante años finalmente había llegado. Durante toda la vida adulta de Sofía, había mantenido en secreto la verdadera extensión de mi situación financiera, no por avaricia, sino por protección. Es complicado, dije finalmente. Alejandro me miró con comprensión, pero no intervino. Esta era mi historia para contar. ¿Complicado cómo?, insistió Sofía. Mami, yo he estado preocupándome por tu situación económica durante años. Pensé que vivías únicamente de tu pensión. Esperanza se acomodó en su silla como un gato satisfecho. Dile, Carmen, dile cómo has estado haciéndote la víctima económica mientras tienes más dinero que la mayoría de las familias. No es así, dije, pero mi voz sonó débil incluso para mí. ¿No? Esperanza sacó su teléfono. Porque tengo aquí una copia del artículo que se publicará mañana. La abuela viral. ¿Víctima o manipuladora millonaria? Me senté pesadamente. Todo mi mundo cuidadosamente construido estaba colapsando. Sofía se sentó a mi lado. Mami, por favor, explícame qué está pasando. Miré a mi hija, esta mujer que había protegido de tantas verdades dolorosas, y me di cuenta de que ya no podía seguir protegiendo. Cuando tu papá murió, comencé con voz temblorosa, dejó más dinero del que te dije. ¿Cuánto más? Mucho más. Entre las pólizas de seguro, las inversiones que había hecho en secreto y algunas propiedades que compró sin decirme. ¿Cuánto, mami? Aproximadamente 4 millones de pesos. La cifra cayó en la habitación como una bomba. Ricardo silbó bajito. Sofía se llevó las manos a la cara. 4 millones, repitió. Y me has estado viendo luchar económicamente durante años sin decirme nada. Hijita, no es tan simple. ¿No es simple? Sofía se puso de pie bruscamente. He estado preocupándome por ti. Pensé que necesitabas ayuda. Y resulta que eres millonaria. Sofía, escucha. ¿Escuchar qué? ¿Más mentiras? Esperanza estaba disfrutando cada segundo de mi humillación. Pero hay más, dijo, consultando su teléfono. ¿Sabías, Sofía, que tu madre ha estado usando su aparente pobreza para manipular situaciones durante años? Esperanza. Basta, intervino Alejandro, pero el daño ya estaba hecho. No, quiero escuchar esto, dijo Sofía con una frialdad que no había escuchado nunca de ella. Según mis fuentes, continuó Esperanza, Carmen ha estado presentándose como una viuda necesitada en múltiples organizaciones de caridad, recibiendo ayudas y descuentos para personas de bajos recursos. Eso era mentira, pero sonaba lo suficientemente verosímil como para ser creíble. También, agregó triunfalmente, aparentemente el famoso alcalde Sebastián Reyes no la ayudó por gratitud por un préstamo estudiantil. Según el artículo, ella compró su silencio después de que él se viera involucrado en un escándalo menor hace años. Eso es completamente falso, exploté, perdiendo finalmente la compostura. ¿Lo es?, preguntó Esperanza. ¿O es solo otra verdad inconveniente? Sofía me miraba como si fuera una extraña. Mami, no sé qué creer ya. Cree a tu madre, dijo una voz desde la entrada de la sala. Todos nos volteamos. En la puerta estaba Sebastián Reyes, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaba una mujer elegante de unos 40 años con grabadora y libreta. Señor alcalde, tartamudeó Ricardo, no esperábamos. Nadie me esperaba, dijo Sebastián con una sonrisa. Pero cuando mi asistente me informó que ciertos periódicos estaban publicando información falsa sobre doña Carmen, decidí que era hora de aclarar las cosas. La mujer que lo acompañaba se presentó. Soy Ana Patricia Guerrero, directora editorial del periódico La Verdad, y tengo algunas preguntas para usted, señora Morales. Esperanza palideció. ¿Para mí? Sí, específicamente sobre cómo obtuvo información financiera privada de la señora Vargas, y por qué creía tener el derecho de proporcionársela a nuestros competidores. El mundo se detuvo. Esperanza había sido atrapada en su propia trampa. Porque verá, continuó Ana Patricia,
Resulta que la información que usted proporcionó es no solo incorrecta en su mayoría, sino que fue obtenida ilegalmente. Sebastián se acercó a mí y me tomó de las manos. Doña Carmen, la historia real es mucho más admirable de lo que sus detractores quieren admitir. ¿Cuál es la historia real?, preguntó Sofía con voz pequeña. Que su madre, dijo Ana Patricia, ha estado donando anónimamente a organizaciones benéficas durante años, que estableció un fondo de becas para estudiantes necesitados, y que su riqueza consiste principalmente en propiedades que está vendiendo gradualmente para financiar estos proyectos. También, agregó Sebastián, que cuando era joven ella no me compró, me salvó, y el único favor que me pidió en 30 años fue que viniera a hacer feliz a su nieto. Sofía se dejó caer en el sofá como si las piernas no le respondieran. Mami, ¿por qué nunca me dijiste nada de esto? Antes de que pudiera responder, Ana Patricia se dirigió nuevamente a Esperanza. Señora Morales, usar contactos privados para obtener información financiera personal y luego distribuirla maliciosamente es un delito. ¿Tiene algo que decir al respecto? Esperanza miró alrededor de la habitación, buscando una salida que no existía. Su plan maestro de destruirme se había convertido en su propia destrucción. Y ahí fue cuando me di cuenta de que toda esta situación iba mucho más profundo de lo que había imaginado. Hay algo que todos ustedes necesitan saber, dije, dirigiéndome a la habitación llena de tensión. Algo que descubrí anoche después de que Esperanza me amenazó. Ana Patricia levantó su grabadora. Esperanza, continué, ¿quieres contarles a todos por qué realmente me odias? ¿O prefieres que lo haga yo? Su cara se puso del color de la ceniza. No sé de qué hablas. ¿No? ¿No les has contado a tus hijos sobre Miguel Vargas? La reacción de Esperanza confirmó mis sospechas. Se puso de pie tan rápido que casi se tambalea. ¿Quién es Miguel Vargas?, preguntó Ricardo confundido. Mi hermano mayor, dijo Alejandro lentamente, empezando a comprender. El que murió en el accidente hace 20 años. El mismo Miguel Vargas, agregué, mirando directamente a Esperanza, ¿con el que estabas teniendo una aventura cuando estaba casado con tu hermana? El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Ricardo miró a su madre con horror creciente. ¿Qué? Esperanza negó con la cabeza violentamente. Eso es una mentira terrible. ¿Lo es? Saqué de mi bolsa un sobre amarillento. Porque anoche, después de tu visita, fui al ático y revisé las cosas viejas de Miguel. Encontré estas cartas. Saqué una serie de cartas escritas a mano. Cartas donde Miguel le describía a un amigo su affair con una mujer casada llamada Esperanza Morales. Cartas donde hablaba de lo culpable que se sentía por traicionar a su hermana Alicia. Alicia, susurró Sebastián. ¿Esperanza está casada con el hermano de Alicia? Alicia era mi hermana menor, expliqué. Se casó con Fernando Morales hace 25 años, y 3 años después, Esperanza comenzó una aventura con mi hermano Miguel. Ricardo se sentó bruscamente. ¿Mi padre sabe esto? Tu padre, dijo una nueva voz desde la entrada. Siempre lo supo. Todos nos volvimos. En la puerta estaba Fernando Morales, el esposo de Esperanza, con una expresión de cansancio profundo. Fernando, balbuceó Esperanza, ¿qué haces aquí? Vine a terminar con esto, dijo con voz cansada. 20 años de vivir con esta mentira son suficientes. Se dirigió hacia el centro de la sala. Mi esposa, dijo, dirigiéndose a todos, ha estado obsesionada con la familia Vargas desde que su aventura con Miguel terminó en tragedia. ¿Qué tipo de tragedia?, preguntó Ana Patricia, su instinto periodístico completamente alerta. Fernando miró a su esposa con una mezcla de tristeza y disgusto. Miguel murió conduciendo hacia la casa de Esperanza la noche que iba a dejar a mi hermana Alicia por ella. Murió porque Esperanza lo había estado presionando durante meses para que dejara a su familia. Fernando, por favor, suplicó Esperanza. No, su voz se elevó por primera vez. Estoy harto de guardar tus secretos. Miguel murió porque tú no podías aceptar que era un hombre casado. Y desde entonces has estado culpando a su familia, especialmente a Carmen, de la decisión que él tomó. ¿Por eso me odias tanto?, pregunté, sintiendo cómo se aclaraba finalmente un misterio de décadas. Fernando asintió. Esperanza siempre creyó que si la familia de Miguel no hubiera estado presionándolo para que mantuviera su matrimonio,
él habría estado vivo y con ella. Pero principalmente, agregó con amargura, odiaba que tú fueras la hermana exitosa, la que tenía un matrimonio estable, la que criaba bien a sus hijos, todo lo que ella quería ser. Sofía me miró con lágrimas en los ojos. Mami, ¿por qué nunca me contaste nada de esto? Porque Miguel cometió errores, pero seguía siendo mi hermano. Y porque Alicia, la esposa traicionada, me pidió que nunca hablara de ello para proteger a sus hijos. Pero principalmente, agregó Alejandro, porque Carmen no sabía que Esperanza era la misma mujer hasta hace poco. Fernando siguió hablando como si las compuertas se hubieran abierto. Cuando Ricardo comenzó a salir con Sofía, Esperanza investigó toda la familia, se dio cuenta de la conexión y decidió que era su oportunidad de venganza. ¿Venganza por qué?, preguntó Ricardo, horrorizado. Por no haber conseguido al hombre que quería, por tener que conformarse con el hermano, por una vida que nunca se sintió lo suficientemente buena. Ana Patricia grababa cada palabra. Señora Morales, ¿confirma estas declaraciones? Esperanza finalmente se desplomó. Todo salió mal, susurró. Todo siempre sale mal. No, dije firmemente, poniéndome de pie. Las cosas salen mal cuando basas tu vida en odio y venganza en lugar de amor y perdón. Me dirigí hacia Ricardo y Sofía. Hijitos, lamento mucho que hayan sido arrastrados a esto. Esperanza usó mi historia familiar para justificar un comportamiento que no tiene justificación. Pero mami, dijo Sofía, el dinero, interrumpí. Es exactamente lo que Ana Patricia explicó. La mayor parte se ha ido en donaciones y becas. Nunca te lo dije porque no quería que sintieras presión o que cambiaras la manera de relacionarte conmigo. ¿Y por qué seguías haciéndote la pobre?, preguntó, pero esta vez sin acusación. Porque no era pobre, dije con una sonrisa triste. Pero tampoco era rica. Era una mujer que estaba tratando de usar lo que tenía para hacer algo bueno antes de morirse. Sebastián se acercó y puso su mano en mi hombro. ¿Sabes cuántos estudiantes han podido estudiar gracias al Fondo Carmen Vargas? ¿El Fondo Carmen Vargas? Sofía parecía más confundida que nunca. Tu madre ha estado financiando becas universitarias durante 15 años, explicó Ana Patricia. Anónimamente, hasta hace una semana, cuando decidimos investigar las alegaciones falsas de los otros periódicos. Fernando miró a su esposa con disgusto final. Esperanza, durante 20 años has estado destruyendo todo lo bueno en tu camino por culpa de una obsesión enfermiza. Se acabó. Se dirigió hacia la puerta, luego se volvió. Ricardo, lo siento mucho por todo esto. Tu familia merece mejor. Después de que Fernando se fuera, seguido por una Esperanza completamente derrotada, y después de que Ana Patricia terminara su entrevista, quedamos solo la familia. Sofía me abrazó con una fuerza que no había sentido desde que era niña. Mami, perdóname, por todo. No hay nada que perdonar, mijita. Solo promete que a partir de ahora nos diremos la verdad, toda la verdad. Lo prometo. Ricardo se acercó tímidamente. Señora Carmen, mi familia le debe una disculpa enorme, y yo no sabía nada de esto. Ricardo, tú no tienes culpa de las acciones de tu madre. 2 semanas después, estaba sentada en mi jardín con Mateo, leyéndole un cuento, cuando sonó el teléfono. Era Ana Patricia. Carmen, ¿has visto las noticias? No. ¿Por qué? Esperanza ha sido arrested por fraude financiero y violación de privacidad. Aparentemente, su obsesión contigo la llevó a cometer varios delitos. Me senté más cómoda en mi silla. ¿Y Fernando? Se está divorciando. Y Ricardo dice que quiere cambiar su apellido de vuelta al de soltera de su madre. Después de colgar, miré a Mateo, que había estado escuchando pacientemente. Abuela, dijo con seriedad de 6 años, ¿ya no va a venir la señora mala a las fiestas? No, mi amor, ya no va a venir la señora mala. ¡Qué bueno! Ahora pueden venir los 2 abuelos juntos sin peleas. De la boca de los niños. Esa noche, cenando con Sofía, Ricardo y Mateo en mi casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Una simple fiesta de cumpleaños había destapado décadas de secretos, resentimientos y verdades ocultas. ¿Sabes qué?, le dije a Sofía mientras lavábamos los platos. ¿Qué, mami? Que a veces las cosas más dolorosas son las que más necesitas que pasen. ¿Por qué? Porque antes de todo esto, yo era invisible. Tú me veías como una carga económica.
y Esperanza me había convertido en su villano personal. Ahora eres la abuela más famosa de la ciudad, se rió Sofía. Ahora soy simplemente yo, sin secretos, sin máscaras, sin pretender ser más pobre o más rica de lo que soy. Y era cierto. Por primera vez en décadas, me sentía completamente libre de ser exactamente quien era. Carmen Vargas, viuda, madre, abuela, mujer de 60 años que había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, siempre era preferible a una mentira cómoda. 3 meses después, en el 7º cumpleaños de Mateo, celebramos en mi jardín. Estuvieron presentes Sofía, Ricardo, Alejandro con su familia, Sebastián con su esposa, Ana Patricia con sus hijos y una docena de amigos reales. No hubo drama, no hubo manipulación, no hubo veneno disfrazado de cortesía. Solo una familia que había aprendido que el amor verdadero no necesita mentiras para sostenerse. Y cuando Mateo sopló sus velas, pidió un deseo que me hizo llorar de alegría. Deseo que mi abuela Carmen sea mi abuela para siempre, que nunca más haya señoras malas en nuestras fiestas, y que el próximo año el pastel sea de chocolate. De todos los deseos del mundo, esos eran perfectos.